muy difícil no unir este debate sobre este proyecto de rechazo a los anuncios del presidente Macri con el homenaje que hicimos anteriormente a nuestras queridas madres en general y a Norma en particular. Y la tristeza que esta semana creo que muchos compatriotas sentimos cuando veíamos imágenes que pensábamos no volver a ver, creo que esa tristeza es la que nos tiene que llevar a la acción. Me parece que ya es tiempo de preguntarnos si no estamos perdiendo demasiadas cosas por las que mucha gente dio todo lo que tenía. Por eso me parece que tienen que ver los debates. Es imposible que eso no se vincule y es imposible que la tristeza no nos invada, pero que no nos tiene que paralizar. Por eso yo celebro la presentación de este proyecto y que se dé el debate, y ojalá los que voten a favor de este proyecto y los que voten en contra den sus argumentos y se pueda debatir, porque realmente nos estamos jugando los destinos de la patria, de verdad. Y más allá de las capacidades de este Consejo de incidir sobre eso, sí me parece que si nos estamos jugando los destinos de la patria, todos tenemos que hablar, todos tenemos que decir lo que pensamos y sobre todo todos nos tenemos que poner a hacer algo para evitarlo. Cuando el jefe de gabinete intentaba explicar lo inexplicable, intentaba querer convencer a los argentinos que ya vimos esta historia de que no era que estábamos viendo otra vez la historia, quiso discutir a grandes filósofos de la humanidad y decía, es mentira que la historia se repita, es mentira, y repetía. Y la verdad que, más allá del debate filosófico de si la historia se repite o no, y cómo lo hace, si primero como tragedia y si después como farsa, no sé si la historia se repite, pero sí que hay algunos que quieren repetir la historia. Y claramente el gobierno nacional y claramente Cambiemos, que venía a ofrecer futuro, está queriendo repetir la historia. Depende de los que no queremos repetir la historia y queremos hacer que la historia avance, que esto no suceda. Algo de esto decíamos cuando en el 2015, en el primer balotaje de la historia argentina, algunos decíamos que aunque no había ningún candidato que nos guste, había que evitar un retroceso. Y justamente era evitar un retroceso, era evitar que la historia se repita. Y hoy estamos otra vez hablando del Fondo Monetario Internacional. Esta semana estaba leyendo este libro que recomiendo, de Juan Carlos Monedero, un compañero y amigo de España, que se llama Curso Urgente de Política para Gente Decente. Recomiendo la lectura y recomiendo la lectura más en este momento que vivimos. Y en una parte decía el economista Galbraith que la memoria social de cada estafa dura unos 15 años, el tiempo de una generación, que madura lo suficiente como para volver a dejarse engañar. Y era como que caía justo esa frase sobre cuánto dura la memoria social. A veces la memoria social, como nos enseñaban las madres, dura mucho más. Pero en estas estafas económicas y cíclicas, este tiempo que parecen que otra vez nos volvemos a dejar engañar, creo que el llamamiento es a no dejarnos engañar otra vez. Y me sorprendió ver en la tapa de todos los diarios, al día siguiente que el presidente Macri anunciaba esto, el título era «Tras 15 años, Argentina vuelve a acordar con el Fondo Monetario Internacional». Exactamente 15 años. Yo tenía en el 2001, cuando también se anunciaba un crédito por casi la misma cifra, con los mismos argumentos de que era una señal a los mercados, yo tenía 16 años. Y pienso en los que hoy tienen la edad que tenía yo, o muchos de mis compañeros en ese tiempo, y quizá muchos de los que tienen hoy 15, 16 años ni sepan lo que significa el Fondo Monetario Internacional, porque por suerte
nos lo habíamos sacado de encima. Y en esta imagen que nosotros traemos hoy, probablemente no sepan lo que significa el FMI, lamentablemente lo van a saber, pero sí saben lo que significa ese símbolo, porque lo ven en sus celulares, en Spotify y demás. Ese símbolo es el símbolo del loop, del bucle, de la repetición, de cuando se repite una y otra vez la misma canción. Y ese creo que es el debate de este tiempo, poder terminar con ese péndulo de la historia argentina donde lo que demora muchísimos años en construirse o en reconstruirse, después rápidamente, en 1 o 2 años, se lleva todo puesto y otra vez hay que volver a empezar. Y cada vez es empezar de nuevo, porque todo se destruye, porque se vuelven a aplicar las mismas recetas neoliberales que ya fracasaron. Digo, y esto no es solamente un debate donde podemos tener ideas distintas. En cada uno de estos loops, en cada una de estas ida y vuelta del péndulo de la historia argentina, hay muchísimos argentinos y argentinas que se le va la vida. Digo, no es solamente... Digo, en cada aventura de esta, un montón de gente se le va la vida. Y volviendo a la filosofía del jefe de gabinete, hay otra frase igual o más famosa que dice que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Porque el río es otro, es distinto, y porque nosotros somos distintos. Bueno, el jefe de gabinete y los ministros decían, este no es el mismo Fondo Monetario Internacional que el de hace 20 años, el que conocemos. Tenemos un mal recuerdo, pues ya no es más así. Claramente el Fondo Monetario sigue siendo el mismo. Ahora, lo que sí no somos los mismos somos nosotros, la sociedad argentina. No es lo mismo porque tiene memoria, y eso es lo positivo, porque ahí están las claves para que esta historia no se repita. Sería bueno que el presidente del bloque de Cambiemos, por lo menos no se ría en estos momentos que estamos hablando de cuando a las generaciones se les va la vida por las decisiones que ellos toman. Un poquito de respeto. Digo, la sociedad argentina no es la misma porque tiene memoria. Y esa es la parte positiva, porque ahí están las claves para evitar que la historia se repita. Pero lamentablemente la sociedad argentina no es la misma porque es más desigual que en aquellos años. Porque después de cada crisis profunda que tiene este país, el país queda más desigual. Y un montón de argentinos y de Argentina no pueden volver a tener lo que tenían. Porque en cada crisis cíclica de este país perdemos pedazos de generaciones. Entonces, pensemos en una crisis como la que ya vivimos, con la violencia que tenemos en esta ciudad, con las armas que circulan en esta ciudad y con el narcotráfico que tiene esta ciudad. Ayer contábamos los muertos, subía el dólar y subían los muertos. Imaginemos la combinación de esta sociedad desigual, en esta ciudad violenta y desigual, con una crisis como la que tuvimos. Yo realmente no lo puedo imaginar. O mejor dicho, no lo quiero imaginar. Y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para evitar esa situación cuando todavía estamos a tiempo. Digo, tenemos que ser capaces, las distintas fuerzas políticas que sabemos esto, que anunciamos que esto iba a pasar, no por hacer futurología, sino simplemente por agarrar estas cosas que no muerden y conocer la historia y no dejarse engañar y no querer vender siempre el mismo cuento. Entonces, tenemos toda la fuerza política la responsabilidad de evitar esa crisis que ya vimos cuando se aplican estas políticas que ya vimos. Y creo que eso es el desafío que tenemos para adelante. Digo, tenemos que ser capaces de unirnos, tenemos que ser capaces de presentarle a la sociedad una alternativa diferente para que otra vez no vuelva ese péndulo de la historia. Algunos dicen esa idea de que si fuéramos capaces de unirnos, qué cercano y qué hermoso sería el futuro. Nosotros hacemos ese llamamiento a todas las fuerzas políticas para encontrar alternativas a un modelo que ya sabemos cómo va a terminar. Y hasta allá usan las mismas prácticas, los mismos discursos, dicen las mismas cosas y van a los mismos lugares. No queremos volver al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué volver a lo peor de nuestro pasado? Esta historia ya la vimos, hay generaciones que por suerte no la vieron. Queda la responsabilidad de las fuerzas políticas del siglo XXI de evitar que la historia repita lo peor de sí misma. Gracias, presidente. Bien, gracias, concejal.